Hola, espero que se encuentre muy bien una vez más por acá, gracias a Dios. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Usted por qué cree lo que cree que cree? Aprovecha que tenemos el regalo de la vida, que un te quiero está a tiempo todavía, que hay perdónames que curan las heridas. Aprovecha. Este tema tiene que ver con la seguridad de nuestra fe, de por qué creo lo que creo, que creo, que creo. El poeta Oliverio Girondio, por allá en el Espantapájaros en el año 32, en una parte expresó lo siguiente. Creo en lo que creo que no creo. Y creo que no creo en lo que creo que creo. Ahora, la pregunta es, si yo estuviera hablando solo y me preguntara eso, ¿por qué yo sé que lo que creo es correcto? Que no voy por mal camino, que estoy siendo correctamente instruido bien en la palabra de Dios. Y la pregunta sería para usted, ¿usted es católico, evangélico, testigo, protestante, adventista, pentecostal, emergente, ateo, gnóstico, agnóstico? Bueno, de la ministerial, el islam, judío, ¿por qué cree usted lo que cree que cree? ¿Qué le da seguridad a usted de que está poniendo los pies en tierra firme? Que está caminando no en arena movediza, que no se está hundiendo solito, que el día de mañana no va a salir lastimado, que el día de mañana no va a terminar en el interés particular de alguien, en la billetera de un sujeto avaro o de una organización mentirosa, calumniadora, de escándalos, de abusos, que no está usted siendo sometido a la obediencia, al criterio, a la filosofía de un hombre, sino que está siendo enseñado por Dios. Pregúntese eso usted. Yo me hago esa reflexión. Indudablemente voy a terminar en una introspección que me va a decir, bueno, ¿y por qué creo lo que creo? Y analizando, pues yo encontré 5 aspectos que son los que yo le quiero compartir a usted. ¿Por qué creo lo que creo que creo? Independientemente de lo que usted crea. Lo primero es el manual de instrucciones del cual parto. ¿Cómo estoy interpretando ese manual? ¿Cómo se evidencia? ¿O cómo influye ese manual en mi vida? ¿Qué consecuencias trae? ¿Esto qué produce en relación a Dios? ¿Y esto qué produce en mi vida personal y en relación a los demás? Lo primero, y quiero explicar lo siguiente, es porque yo me baso en la palabra de Dios. ¿Por qué creo lo que creo que creo? Porque he encontrado un mensaje en el manual de instrucciones por excelencia, la palabra de Dios. Es decir, que no me baso en experiencias humanas, ni en filosofías, ni en experiencias particulares, ni en alguien que quiera manipularme emocionalmente. El manual de instrucciones es un manual divino, inspirado. La Biblia, sí. La misma Biblia dice que es inspirada por Dios. En 2 carta de Timoteo 3:16 habla de eso, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Por qué creo lo que creo que creo? Porque parte mi base moral, mi ética, mi norma, mi conducta, en el libro por excelencia, la palabra de Dios. Y es inspirada por Dios mismo. Y útil, tiene una utilidad. ¿Cuál es? Enseñarme. ¿Cuántas cosas yo he aprendido por la palabra de Dios? Otra utilidad que tiene es reprenderme, porque a veces nosotros nos desaforamos y perdemos los estribos. Y aquí encuentro reprensión, corrección. También dice que me corrige. Dice que me instruye en justicia. ¿Cuál es la finalidad de la palabra de Dios de este libro por excelencia? Pues que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esto es dentro de lo que yo como cristiano entiendo que es sola escritura. La base normal, básica y fundamental es la palabra de Dios, no una idea filosófica humana. Este no es un libro que hace alusión al hombre. En este libro yo encuentro más bien que lo confronta. Hay quienes nos acercamos con humildad y nuestras vidas son cambiadas a través del arrepentimiento. Y hay muchas personas que se resisten y siguen empedernidas en su orgullo. Pero al final saben que hay vacío y las cosas no están bien internamente, aunque externamente lo quieran pretender ver así. Y aquí no hay que pasar entero en este primer aspecto. Si le preguntamos a cualquier grupo religioso, usted dice, bueno, pero pues hay muchos grupos religiosos, allí están unos, allí otros, hay unos que visten aquí así, otros que hablan de esta manera, otros que tienen una cosa y otros que hacen otra, y son buenos. Mira, todos los grupos religiosos hablan de Dios, del arrepentimiento, del Espíritu Santo, de Jesucristo, de la bondad, de la humildad, de la sencillez, pero son buenas. ¿Por qué las diferencias? ¿Por qué unos sí, otros no? ¿Por qué ellas no están equivocadas y yo sí? ¿O por qué esas sí están equivocadas y yo pretendo pues compartirles la posición correcta? Es decir, que todos estos grupos religiosos están en una misma bolsa, pero no tienen el mismo contenido. Es correcto, sí. ¿Por qué creo lo que creo que creo? Porque lo primero es la palabra de Dios. Lo segundo es cómo yo interpreto ese mensaje. Cómo ese mensaje realmente me habla el corazón, transforma mi vida. Usted ha escrito una carta, un mensaje. Y no es lo mismo imaginarlo y escribirlo.
Ahí entre imaginar y escribirlo cambian muchas cosas. No es lo mismo tampoco que yo le diga a alguien, mira, yo escribí esta carta y quiero que este mensaje se lo diga a alguien. Y esto es lo que dice. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esa otra persona va allá a llevar ese mensaje y dice, tengo un mensaje, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero omite como yo se lo dije. En donde hice pausas, en donde respiré mejor, en donde hice, a qué número le hice más énfasis. No es lo mismo a que yo directamente vaya allá a esa persona y diga, mire, este es el mensaje que quiero decirle. Y esa persona vea en mí mi postura, mi tono de voz, mi expresión corporal, que analice cómo yo le estoy dando ese mensaje, que me pregunte por qué ese mensaje. O sea, no es lo mismo que interactúe conmigo, que hice la carta y que le quiero dar ese mensaje. Como cuando nos acercamos directamente a la palabra de Dios. Pero ¿cómo interpretamos bien la Biblia? También podemos pensar en lo siguiente, que nos acercamos a un libro escrito por excelencia. Nos debemos imaginar el tono de voz, concebir cuál es la idea que dice el texto. Es una carta completa, no es partecitas aquí, partecitas allá. Es un libro completo que se explica a sí mismo, que no se contradice, que ella misma habla por sí misma. No hay que quitarle naturalidad al texto, hay que dejarla que ella misma se exprese. Eso, no nos acercamos sinceramente y le ponemos nuestras ideas y manipulamos y pretendemos hacer que ella diga lo que no está queriendo decir. Abrimos la posibilidad para que el texto diga algo que no está diciendo. De aquí que vienen los errores, las malas interpretaciones, las herejías. Vienen a surgir enseñanzas de Dios, pero para algunos más es importante Jehová, su nombre es Él. Otros, Dios sí existe, pero su nombre únicamente es Jesús. Dios sí es tres, pero entonces a veces es uno y a veces es otro y cambia y varía según. Otros dicen, no. Hay tres dioses. Hay otros dicen, sí, es importante Dios, los mandamientos, pero más importante es el sábado. Otros dicen, sí, qué bueno es la Biblia, el mensaje de la moral, la verdad, pero Dios habla solamente a través de una mujer. Otros piensan que las experiencias son más importantes que la misma palabra de Dios. Otros piensan, cuando leen la Biblia y sacan conclusiones, que matar es una ofrenda a Dios. Hay otros que realmente también llegan a concluir que Dios es bueno y nos hace favores y nos bendice, pero si nosotros le llevamos dinero. Estas son conclusiones e interpretaciones que se sacan. Y si preguntamos a cada grupo religioso por qué dice eso, por qué enseña eso, simplemente van a responder porque así está en la Biblia. Y lo que quieren realmente decir en el fondo es porque así lo entendemos, porque así lo interpretamos, porque así nos parece que quiere decir el texto. Los unos con una postura, los otros con otra, unos trinitarios, otros unicitarios, otros monoteístas, otros unicitarios, algunos politeístas. Entonces, por eso vienen las confusiones, por eso las diferencias de distintos grupos religiosos. ¿Cuál es el correcto? ¿Por qué creer lo que creen que creen? ¿O por qué creo y sigo creyendo lo que creo que creo que creo? No solo porque se basa en la Biblia. Si la interpretación es errada, ¿voy por mal camino? Correcto, la respuesta es sí. Para la interpretación correcta se va a requerir responsabilidad. No se trata de hablar a la ligera. Se trata de contar hasta 10 y pensar y decir, Señor, ¿cuál es la interpretación correcta? Para llegar a una correcta interpretación del texto van a requerirse en detalles como una lectura disciplinada. Considerar el texto literario, el contexto histórico, la intención de la lengua original, la naturalidad de las líneas, el tipo de género. Es necesario acercarnos a la Biblia con una lectura sincera, responsable, sin un interés particular, no manipulando, dejando que el texto hable por sí mismo, sin el argumento previo del hombre, sin la filosofía, sin mi terquedad. Es necesario entrar a ella, a la lectura de la Biblia, con un corazón sencillo. La interpretación correcta trae a colación la lógica, la aplicación práctica, quita las ideas preconcebidas, no le impone al texto las ideas humanas. Hay que hacer una lectura sincera, esto requiere estudio, requiere mucha disciplina en la lectura, mucho preguntarse y saber a quién preguntar. Se requiere un corazón humilde, no es leer por leer, pero hay quienes leen por leer y asumen cosas y las enseñan. Y esta es una realidad de la cual se debe hablar. No se trata de simplemente un mensaje, sino de quién está dando la oportunidad de ese mensaje. Se trata de Dios, de su amor por medio de nuestro Señor Jesucristo, y quien explica ese mensaje es el Espíritu Santo. El Evangelio de Juan lo enseña. Palabra de nuestro Señor Jesús: cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es verdad y los guiará. ¿Para qué? Es para que siempre vivamos en la verdad. Dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo es Dios, entonces Él nos enseña realmente cómo es la verdad. Si estoy leyendo la palabra de Dios, mi manual de instrucciones, que es lo primero, y lo estoy interpretando correctamente porque estoy dejando que el Espíritu Santo sea el que me guíe, eso requiere mucha humildad y sencillez de corazón, fe.
¿cómo se va a ver reflejado? El tercer aspecto es, el árbol se conoce por su fruto. Eso es lo que habla de cómo este libro me va a influir y me va a cambiar. ¿Cómo se sabe que se está leyendo correctamente la música? Por un ejemplo, que se lee bien la partitura, se combinan bien las notas, el tiempo, los melismas, los vibratos, porque se trae a colación unos detalles muy importantes: letra, rima, tiempo. Bueno, los que saben de música, los expertos, dan a compartir una melodía perfecta, se degusta de algo bien hecho. El fruto es eso, una buena canción, una buena melodía, una buena letra. ¿Por qué? Porque se está interpretando correctamente la música. Lo mismo en cocina. ¿Cómo se sabe que se está interpretando correctamente la receta? La combinación de los ingredientes, la cocción en su momento. Porque se degusta finalmente un buen plato. Así se aplica en las labores del campo, con las profesiones, con todo arte. Porque hay una atención minuciosa y adecuada en los detalles, en leer bien, en tomarse el tiempo, en analizar, en estudiar, en no hacer nada a la ligera. Nadie cocina un plato a la ligera combinando y cocinando así porque si no. Lo mismo con la palabra de Dios al interpretarla y dejando que el Espíritu Santo nos guíe. El fruto, el resultado. Si yo tengo la Biblia, la interpreto bien y permito que el Espíritu Santo esté obrando en mi vida, ¿qué es lo que se está produciendo en mí? ¿Cuál es el fruto? ¿Qué ven los demás en mí? ¿Qué evidencian? ¿Qué están degustando de mi persona? ¿Siguen encontrando chismes, contienda, egoísmo, orgullo, discriminación? ¿Qué resultado ven en nosotros? Entonces la palabra de Dios nos cambia. Gálatas 5 habla de ello y dice que el fruto, el resultado de una vida llena del Espíritu Santo, guiada por Él, es que hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay mansedumbre, hay fe, hay templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, hay algunas personas que dicen: yo soy muy paciente, pero no tienen gozo. No, y el fruto es el fruto. Todas estas cosas son fruto de la evidencia del Espíritu Santo. No es una cosa así y otra no, es todo. Hay personas que dicen: yo soy muy de mi lugar, mucha templanza, mucho dominio propio, pero no tienen amor para con otros. Hay personas que tienen amor, se gozan, son muy pacientes, pero no tienen fe. Hablan mucho de incredulidad y piensan más en el diablo que en la misma obra de Dios. Hay personas que son muy de fe, animan demasiado a las personas a creer en Dios, pero no son mansas, son arrogantes. ¿Qué ven los demás cuando se acercan a mí? Ahora, hay un paréntesis acá y es importante resaltarlo, y usted que de pronto está mirando, ¿cuál es el grupo religioso correcto? ¿Por dónde irme? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta en el momento de acercarme a Dios? Quiero decirle que también hay personas falsas, hay falsos maestros, hay falsos apóstoles, hay falsos pastores, hay falsos cristianos, hay falsos devotos, hay personas falsas. Y eso es necesario hablar, eso es una realidad que está descrita en Mateo 7:21. Estos falsos, de los que habla la Biblia, tienen la palabra de Dios, tienen su propia interpretación del mensaje, muestran unos resultados, evidencia de que hay unos resultados. ¿Por qué hay unos resultados? Porque los falsos, cuando fueron confrontados o serán confrontados con nuestro Señor Jesús, ellos dirán: mire, nosotros profetizamos, echamos fuera demonios y hicimos milagros. Eso son cosas buenas. Pero el Señor Jesús los apartará y les dirá que son hacedores de maldad. ¿Cómo así? ¿Profetizar en el nombre de Jesús es malo? No. ¿Echar fuera demonios es malo? No. ¿Hacer milagros y sanidades es malo? No. ¿Pero por qué el Señor Jesús le dirá a algunos que son hacedores de maldad, que los apartan y que no entrarán en el gozo del Señor? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús explicó algo y dijo: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué creo lo que creo que creo? Porque no se trata de tener a Dios solamente en los labios, ni aquí en la mente ni en la razón, sino en el corazón. Lamentablemente muchas personas tienen a Dios acá en los labios, pero no creen en Dios. Tienen un concepto de Dios, pero no lo creen, ni lo obedecen. Claro, hacen muchas cosas buenas en esta existencia, pero el Señor Jesús dice: es el que haga la voluntad de mi Padre. El punto no es que aquellos falsos maestros y falsos apóstoles hayan echado fuera demonios, ni hayan profetizado, ni hayan hecho milagros. El punto es porque Dios hace milagros. Soy testigo de lo que Dios ha hecho en mi corazón, en mis ojos, en mi piel. No se trata de milagros. Dios sigue obrando, pero el punto es: ¿a qué llamaron estos falsos maestros milagros? ¿O qué realmente denominaron que ellos echaron fuera y que dijeron esos fueron demonios y liberamos a esas personas, pero que Dios no intervino ahí? ¿Qué fue lo que realmente expulsaron de esas personas? Y que Dios no lo hizo. ¿O qué realmente hizo Dios, pero ellos se atribuyeron todo el poder? ¿Qué era lo que estaban profetizando que ellos denominaron verdad, pero lo que estaban hablando era mentira? Era una profesión de maldad. Hay otra cosa que el Señor resaltó respecto a los falsos, a los que muestran una evidencia de cosas buenas, pero son malos, son mentirosos, son personas no conocidas por Dios. Y es que actúan solos. El Evangelio de Juan lo explica.
El que habla por su propia cuenta. Hay personas que hablan por su propia cuenta. Son mentirosas, son falsas, tratan de engañar a las personas, tratan de persuadir con mensajes que no son, pero lo que buscan es su propia gloria. Pero el que busca la gloria de Dios, de exaltar a Cristo, de dejarse guiar por el Espíritu Santo, dice que este es el verdadero y que en él no hay injusticia. No todo el que se acerque a usted a hablarle de Dios va a tener buenas intenciones con usted. Hay que entender esto y espero nos ayudemos para comprender esto. Así que la relación con nuestro Dios, ser conocidos, reconocidos por Dios, y que las acciones que hagamos sea porque Dios las hace por medio de nosotros y no nuestra propia gloria buscar. Los hacedores de maldad nunca los conoció el Señor Jesús. Jesús nunca supo quiénes eran ellos. Ellos querían ganar el reino de los cielos por sus propios méritos. Y no es por los méritos nuestros, es por los de Dios. Entonces lo cuarto que aquí debo entender es que la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, interpretada correctamente por mí, se evidenciará en mi vida, pero esto me llevará a una intimidad de verdad con Dios, una genuina relación con Dios. Entonces no se trata de decir que conozco a Dios, sino que le creo a Él. Tener la certeza y la convicción de que la obra del Espíritu Santo de Dios está actuando en mi vida, que Dios es el Dios, el Señor, el verdadero, el que me conoce, que soy conocido por Él, que soy visto por Él, delante de Él, que es Dios el que me hace parte de su iglesia, que se trata de Cristo, que se trata de su palabra, que se trata del poder de Dios, que se trata de su autoridad, de su señorío, de su reino. Por eso en Juan 10 dice que mis seguidores me conocen, dice el Señor Jesús, mis seguidores me conocen. Y yo también, dice el Señor Jesús, los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor, dice el Señor Jesús. Él las conoce a ellas también. Entonces, mis seguidores me obedecen. La obediencia es un ítem particular, básico, fundamental, primordial en una relación íntima, genuina con Dios. La obediencia. Aquí vamos resumiendo entonces este mensaje. Tengo la palabra de Dios, porque creo lo que creo que creo, porque la estoy interpretando correctamente. ¿Por qué sé que la estoy interpretando correctamente? Porque estoy dejando que el Espíritu Santo me enseñe, me reprenda, me corrija, me guíe. ¿Y por qué sé que voy por buen camino? Porque esto está transformando mi vida. Realmente me lleva a una vida distinta. Se evidencia en el fruto bueno. Y me hace ver que no todos los que aparentan tener frutos o cosas positivas son verdaderos. Entonces, ¿por qué lo sé? Porque yo estoy aprendiendo a relacionarme genuinamente con Dios. ¿Y por qué me estoy relacionando genuinamente con Dios? Porque sigo a Dios, sigo al Señor y le obedezco. Este es el ítem principal, obediencia. La obediencia es una consecuencia de la credulidad, de la fe. ¿Y cómo esto me lleva a concluir esta reflexión? Este libro me habla entonces de que hay un amor inmenso de Dios, que Él se quiere relacionar conmigo por medio de Jesucristo, me perdona, me salva y me da de su Santo Espíritu. El plan que Dios diseñó está diseñado para usted también. Quizás usted todavía no sabe por qué cree lo que cree que cree. O usted está convencido de que cree lo que cree que cree, pero entiende que en su vida no se está produciendo el fruto correcto. Usted sabe que cree lo que cree, pero parece que está siendo manipulado por hombres. Está siendo llevado por lugares pedregosos y hay tropiezos, hay vacíos, hay lastimaduras en su corazón, en sus emociones. No está siendo aconsejado ni direccionado. No está viendo ni reflejándose Dios en su vida. ¿Y por qué creo lo que creo que creo? Porque a través de la lectura de la palabra de Dios entiendo que Dios tiene un plan y es que Él quiere relacionarse conmigo, que Él me ama y para poderme darme a mí la oportunidad de acercarme a Él, pues envió a su Hijo Jesús. Y todo aquel que cree en Jesucristo no se va a perder, sino que tendrá la vida eterna. Eso es lo que yo finalmente termino concluyendo cuando leo la Biblia, cuando leo ese manual de instrucciones. Entonces eso me da convicción. Creo lo que creo que creo que creo porque me habla del amor de un Dios que por medio de Jesucristo me perdona. Eso lo habla el Evangelio de Juan 3, que hay un amor tan inmenso de Dios que lo da a través de su Hijo, y todo aquel que en Él cree no se va a perder, porque Dios no envía a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de Él. Hay quienes se esconden de la luz para que sus obras no sean reprendidas, y hay personas que ante el mensaje de Dios, ante el ser confrontados con su vida de pecado, de error, evitan eso y dicen, no me hable de la luz, no me hable de cambiar, de la conversión, porque yo estoy bien así. Pero hay personas que sí van a la luz, aunque sus obras van a ser reprendidas, van a ser expuestas, va a doler, porque va a doler ser expuesto. ¿A quién le va a gustar ser expuesto de su mentira, de que está robando, de que está engañando? ¿A quién le va a gustar ser expuesto de la infidelidad, o de que está contrabandeando luz, o que está robando, que está tomando lo que no es? O sea, ¿a quién le va a gustar ser expuesto? Pues a nadie. Pero hay personas que sí van a la luz para que sus obras sean expuestas. Y dice que cuando eso ocurre, que cuando el que hace lo malo aborrece lo malo y viene a la luz para que sus obras sean reprendidas,
Ese es el que empieza a practicar la verdad porque viene la luz. La luz es Jesucristo. Y sus obras empiezan a ser hechas en Dios. La realidad es que el hombre está separado de Dios por el pecado. El pecado nace de la desobediencia. La desobediencia es una evidencia de que hay incredulidad. La paga del pecado es muerte. La Biblia dice que quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte significa que es vivir sin Dios. Y cuando el pecador muere, si muere en pecado, seguirá viviendo sin Dios. Esto es un tormento. Esto es el infierno. Quiero concluir de la siguiente manera. Si sigo la palabra de Dios, el manual por excelencia, y confío en la persona del Espíritu Santo que me guía, voy a interpretarla correctamente. Oro, me acerco con humildad, hago ayuno, me congrego, aprendo, leo, estudio, me dedico el tiempo. Esto se va a ver reflejado en mi vida. Se va a ver reflejado en mi vida. Va a haber un cambio. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Entonces los resultados van a ser la misma obra de Dios a través de mi vida, que también quiero que sea a través de su vida. Cualquiera que sea usted, que esté en la ciudad, en el pueblo, en el campo, cualquiera, quiero que también la obra de Dios se refleje a través de su vida. Hay una mejor opción. Y siempre esto nos va a llevar a una intimidad genuina con Dios, no tenerlo en los labios sino en el corazón, dándole la gloria a su nombre, siendo santificados por su palabra cada día. Nos corregimos de los errores. Llevamos una vida de arrepentimiento, es decir, una vida de humildad y siendo conocidos por Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el que pagó por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar, nos salva de la muerte y nos libra de la condenación eterna. Por eso creo lo que creo, porque finalmente en este libro encuentro ese mensaje de vida, que es el que quiero también que usted tenga. No mire, ni se confunda, ni coma entero de cualquier persona que viene a acercarse a usted. Quiero que aprenda a creer en Dios, lea la Biblia, déjese llenar del Espíritu Santo, déjese guiar, arrepiéntese de sus pecados, déjese inundar de Dios y proceda a una vida evidenciada por el fruto del Espíritu Santo. Esto fue todo. Hasta una próxima. Dios les bendiga.